Buenos días de nuevo. Vamos a dar comienzo a nuestra primera mesa. Como ya comentábamos antes, esta primera mesa lleva por título Los derechos sociales más allá de la sociedad salarial. ¿Qué trabajo para qué futuro? En esta primera mesa somos 4 compañeras que ya llevamos tiempo dialogando en distintos ambientes y bueno, poder juntarnos a las 4 la verdad es que es una alegría, porque creo que vamos a conseguir problematizar, ir mucho más allá de una mera exposición de las ponencias, sino también establecer un diálogo entre la construcción teórica y la praxis también que llevamos realizando de alguna manera juntas. Voy a hacer una breve presentación. Al extremo derecho se encuentra Ana Marrades. Ella es profesora de Derecho Constitucional de esta casa, es vicepresidenta, si no me equivoco, de la Red Feminista de Derecho Constitucional y es directora de la Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia y bueno, tiene una larga trayectoria en estudio e investigación de los derechos fundamentales desde la perspectiva de género, con muchísimas publicaciones al respecto. Muchísimas gracias, Ana, siempre por tu participación y por el trabajo que estáis haciendo desde la cátedra. Nora Goren está a mi derecha inmediata. Ella es socióloga, doctora en Sociología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesora de esta universidad, directora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdad, de la Maestría en Políticas Públicas y Feminismo y de la Universidad Nacional de la UNPAZ. Es profesora titular, además, en varias universidades, autora de muchísimos libros, artículos, y tengo la enorme suerte de trabajar con ella, de aprender con ella, y esperamos dirigir juntas un grupo de trabajo Claxo que lleva el mismo título, básicamente, ¿qué trabajo para qué futuro? Muchísimas gracias, Nora, por venir desde Buenos Aires para estar estas semanas con nosotras y seguir aprendiendo juntas. Y a mi izquierda tengo el honor de contar con una amiga, con alguien de quien aprendo siempre que la leo, porque además tocamos muchos temas similares. Ella es Ainhoa Lasa, es profesora agregada de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Creo que si hablamos de la cuestión de trabajo desde el constitucionalismo, hay 2 voces en el Estado que es necesario leer. Uno es Gonzalo Maestro y otra es Ainhoa Lasa, y la verdad es que es un orgullo tenerla a mi lado. Y luego estoy yo, que soy Adoración, soy profesora de Derecho del Trabajo. Así que vamos a empezar esta mesa. Y vamos a empezar esta mesa que tiene una dinámica, vamos a intentar hacerla interactiva. En primer lugar voy a intervenir yo. Voy a intentar que no sea una intervención excesivamente larga para abrir debates. A continuación intervendrá Andrea, luego Nora. ¿Sí? Ainhoa, te voy a llamar Andrea toda tu vida, es Ainhoa, Nora y Ana. Y luego retomaré para hacer una suerte de conclusiones, lanzaremos y empezaremos un debate. ¿De acuerdo? Así que, sin más, damos comienzo a esta mesa. Como todas sabemos, la vía preferente para el acceso a la ciudadanía social y a los derechos sociales de la toxencio y, evidentemente, también el acceso a la vivienda ha sido el trabajo asalariado. Y esto plantea muchos problemas que hoy se agravan. El vínculo entre trabajo asalariado desarrollado en condiciones de formalidad y pobreza ha vuelto a estar instaurado. Es un vínculo que se rompió. Normalmente tener un trabajo asalariado era la vía para evitar la pobreza, pero en estos momentos ha vuelto con la renovación de los procesos de exclusión en clave de raza, de nacionalidad y, por supuesto, de género. En la actualidad creo que está absolutamente aceptado que ha habido una ruptura total del pacto capital-trabajo, y esto hay que leerlo, creo, desde varias perspectivas. Normalmente lo hemos leído desde la perspectiva de la precarización del trabajo. Yo creo que la perspectiva de la precarización se nos está quedando un poco de modé y desde luego no es suficiente para analizar todas las aristas, y queremos instaurar también otro término que es la desalarización, es decir, la paulatina y forzada desaparición o intento de desaparición de lo que es la sociedad salarial, conjugado con nuevos procesos precarizadores y con un proceso importantísimo de reproletarización en clave norte-sur.
Así, como ya digo, por un lado el trabajo como hecho está dejando de asegurar la salida de la pobreza, luego veremos algunos datos sobre los bajos salarios. Por otro lado, el propio concepto de trabajo asalariado se pone en entredicho, y lo más curioso es que se pone en entredicho ya no solo desde el extremo clásico de conservador o de la derecha conservadora, sino también, y esto es algo que hay que debatir, desde algunas posiciones más a la izquierda. Todo ello con la amenaza de llevarse por delante las formas de sujeto colectivo trabajo y todas las luchas que este sostiene. En paralelo a todo esto, es evidente que la incompatibilidad entre capitalismo y vida se hace cada vez más patente, y esto nos lleva a la necesaria cuestión de los cuidados, noción a partir de la cual desde los feminismos problematizamos también el concepto de trabajo para poder plantear alternativas compatibles con la vida buena. En este sentido, creemos, y esto es lo que vamos a intentar, ¿no?, concluir en esta mesa, que no se trata en absoluto de agendas incompatibles, aquellas que pretenden en la consecución de derechos sociales desvinculados de la categoría trabajo, y aquellas que pretenden asegurar que el trabajo se realice con derechos. Y en esto, ¿no?, tenemos el vector de los cuidados y también otras propuestas que queremos traer aquí y analizar, como la renta básica universal, de la que luego también Ainhoa hablará, y la reducción de horas de trabajo y todo lo que es la teoría de la economía de los cuidados. Para tratar estos temas, como he dicho en esta primera intervención, como de lanzar temas, voy a realizar una ponencia en 4 partes. Primero, una pequeña introducción con algunos datos. A continuación, voy a hacer una necesaria referencia histórica para centrar el problema. A continuación, intentaré poner algunas líneas de las soluciones y lo que ya no son soluciones al problema, y haré una pequeña conclusión. Los datos creo que los tenemos claros, pero no me resisto a lanzarlos. Señala la OIT en un reciente informe de hace 2 semanas que pese a las buenas cifras que se arrojaban al final de 2021, en el 2022 estamos en un deterioro acelerado de la relación laboral, precarización, tendencia a la informalización, degradación del trabajo infantil, ausencia de protección social mínima para 4.000 millones de personas, una profunda desaceleración del mercado de trabajo. Esto de que íbamos a conseguir salir de la crisis de 2008 más la crisis del coronavirus con un mercado de trabajo más potente está demostrándose absolutamente falso, y esto afecta más a los países en la periferia, las economías periféricas, pero también las economías centrales. El informe sobre perspectivas de empleo de la OCDE, también hace muy reciente, evidencia algo que ya sabíamos: los salarios nominales no aumentan al ritmo que lo hace la inflación, y se prevé que sigan descendiendo. Un dato importante: los salarios reales de este año son un 12,8% inferiores a los del 2008. Estamos perdiendo una capacidad adquisitiva brutal, hemos perdido 112 millones de empleos a tiempo completo, la brecha de género se está ampliando, mientras las empresas del IBEX 35 en este año han aumentado el 83,5% de beneficios si comparamos con el 2019. La desigualdad es brutal, la acumulación de riqueza sigue siendo brutal. Por si alguien dudaba de dónde viene el origen de la inflación, desde luego no es exterior, es profunda, está profundamente ligada a los beneficios internos de las empresas. ¿Qué está pasando en este escenario con el trabajo? Lo que sabemos es que el mundo del trabajo se está transformando de manera aceleradísima. La relación de empleo tradicional, bueno, el nivel de edad de esta sala, sois muy jóvenes, pero cuando hablo de esto con personas de mayor edad siempre digo lo mismo: lo que conocisteis por trabajo está en pleno momento de extinción. El trabajo con un contrato de trabajo indefinido, con un único empleador claramente identificado, bajo tutela del derecho del trabajo, todo esto está en fase de extinción, y estamos ante formas atípicas de todo, ¿no? Falsos autónomos, riders interinos, subcontratados, trabajo que parece asalariado pero que está realizándose en contextos de empresas que se desdibujan, la empresa red, el capitalismo de plataforma, las cadenas globales de valor. Lo que sabemos es que, por un lado, en nuestro contexto hay un proceso forzado de desasalarización combinado con la precarización, y por otro, una importantísima parte de la población mundial en el sur global vuelve a una condición de proletarización forzada o incluso de esclavitud moderna. Y a todo esto se suma la tesis del fin del trabajo, que vuelve con muchísima fuerza. Es la tesis de los años 90 clásica de Rifkin, que nos dice que vienen los robots y que por eso se va a acabar el trabajo, y que somos muy afortunadas de tener trabajo, aunque sea un trabajo de miseria, porque estamos en una situación de ausencia del trabajo. Lo curioso es que ahora encontramos, por ejemplo, las tesis del aceleracionismo, de una parte del marxismo más novedoso, que
apoya esta tesis y que afirma que la única manera de conseguir la libertad real, la libertad material, es utilizando las máquinas y los robots para hacer desaparecer completamente el trabajo asalariado. Claro, el problema es que acabar con el trabajo asalariado como tesis no se compadece con un análisis realista de nuestra sociedad, creo, esto lo podemos debatir, pero además, y esto creo que no se puede debatir, deja un vacío enorme en clave movilizatoria, en clave de generación de identidades y en clave de generación de resistencia. Esto es un poco también lo que queremos debatir en esta mesa. Para analizar de una manera más profunda este problema y sobre todo para analizar las posibles soluciones, siempre intento hacer una reflexión histórica por el concepto de trabajo y sencillamente evidenciar, ¿no? Y esto contesto también un poco a quien acusa de que hay una frase que últimamente está en nuestro, ¿no?, en nuestro círculo, que es todo trabajo asalariado es esclavitud, y por ejemplo, ya lo decía, ¿no?, los pensadores griegos, todo trabajo asalariado es esclavitud. Bueno, el concepto de trabajo solamente puede hablarse como tal del concepto de trabajo con la sociedad, con el capitalismo, y en realidad, aunque el concepto tripalium es del siglo XII, solamente puede ser de trabajo desde el siglo XVIII y sobre todo desde el XIX, a partir de la revolución industrial y la creación de la condición proletaria, la condición obrera y la condición salarial. Lo que me importa ahora mismo es analizar la condición salarial. ¿Por qué? Porque sobre todo a partir del siglo XX el trabajo dejó de ser un sinónimo de sufrimiento para convertirse en un valor. Y esto es necesario para saber qué queremos hacer ahora con el trabajo, saber que a lo largo del siglo XX el trabajo asalariado pasa de ser una condición indigna a convertirse en el estado más deseable. Lo que quería ser era un trabajador asalariado porque esa era la puerta para el acceso al conjunto de derechos. Y así llega la sociedad salarial y el pacto social capital-trabajo, con muchísimas carencias, y si me estoy enfocando en eso es porque quiero analizar las carencias del pacto social capital-trabajo. Estas carencias, que las analizaré luego cuando hablemos sobre todo de la cuestión del vínculo entre feminismo o patriarcado y capitalismo, están muy vinculadas, y esto ha sido un análisis que hemos realizado en este congreso durante muchos años, a la ruptura de la sociedad salarial. La ruptura de la sociedad salarial deriva, ¿no?, y del pacto social capital-trabajo deriva de las propias carencias, el obrerismo, la depredación norte-sur, la depredación de recursos naturales y el patriarcado. Y lo que tenemos ahora mismo es una ruptura del pacto social capital-trabajo, y solamente voy a centrarme en dos vías de escape o en dos dinámicas que se producen ahora mismo y son las que están en el centro de esta ruptura del pacto capital-trabajo. Las dos vías de escape son las vías en las que el capital está saliéndose de las bridas que le ponía, y derivadas de este pacto, el derecho laboral y todos los derechos que han intentado sujetar al capital. Y ahí entroncaré con parte de lo que va a ser la ponencia de Andrea. En estos momentos, la ruptura de la sociedad salarial, la ruptura del pacto capital-trabajo se produce, entre otras muchas vías, como la no prestación de servicios públicos, entre otras muchas vías, por la aniquilación de los derechos laborales. ¿Cómo se produce esta aniquilación de los derechos laborales? Primero, con las vías clásicas de reforma normativa a través de la imposición de los consensos neoliberales en los 90 en América Latina y en los 2000, nos contará Ainhoa, del consenso de Bruselas, todas las reformas precarizadoras que hemos vivido en nuestra realidad y con el giro que se ha producido en los últimos años. Esto es una vía, la precarización a través de las reformas laborales. Otra vía está sobre todo vinculada al escape geográfico. El capital escapa geográficamente de los marcos normativos y sindicales del norte para instalarse en el sur, donde no está embridado por esos marcos, y así tenemos en estos momentos 50 millones de población en situación de esclavitud moderna, fundamentalmente en el sur global y en los últimos eslabones de la cadena de valor. Pero además, y es donde voy a centrarme mínimamente, se está produciendo otra vía de escape que ya no depende ni de las reformas normativas laborales en sentido precarizador, ni siquiera de este escape fuera de las fronteras, y es lo que hemos llamado los procesos directos de desasalarización, es decir, de intentar concebir a las personas que trabajan fuera de la sociedad salarial, y es más, valorizar esta libertad de estar fuera de la sociedad salarial como algo positivo. Y esto, estar fuera de la sociedad salarial, tiene el ejemplo claro en lo que son las economías de plataforma.
me voy a tener un minuto aquí. Realmente las economías de plataforma son la panacea del capital. Como sabéis, en estas economías la relación laboral se transforma en una falsa transacción comercial y el excedente del proceso, y ahí sigo a Miren Checharreta, se absorbe por el mediador por medio de la intermediación. Los empresarios capitalistas han descubierto así que pueden explotar a los trabajadores sin hacerse cargo de nada, ni de salario, ni de seguridad social, ni de la vida de quien para ellos producen la plusvalía. Y así han solucionado dos cosas fundamentales. En primer lugar, no tienen que sujetar a la mano de obra, no necesitan contrato, porque como hay tanto excedente de mano de obra en esos marcos que están explotando ellos, les da igual perder trabajadores porque van a encontrar otras, trabajadoras o trabajadores. Y en segundo lugar, y más importante, como las personas no se encuentran en el centro de trabajo porque no hay centro de trabajo, el asociacionismo, la capacidad de coaligarse y resistir está siendo muy problemático, aunque es verdad que se están produciendo, ¿no?, formas de resistencia en las plataformas que son muy complicadas. Y por último, se cierne sobre nosotras la amenaza fantasma, que vienen los robots. Algunas cifras sobre esta amenaza fantasma nos dicen: estamos en la cuarta revolución industrial y es mucho más complicada que las anteriores, porque las anteriores se produjo un tiempo en esta instauración de la revolución, en la primera, segunda y tercera, que permitió que el trabajo se adecuara y, por tanto, no desaparecía naturalmente mano de obra. El problema en esta cuarta revolución industrial es que es tan rápida que no va a permitir una adecuación del trabajo, entonces va a llevarse por delante el trabajo asalariado. Hay datos, bueno, sobre todo en 2015-2016, hay miles de estudios sobre si esto es verdad o es mentira. A mí, más allá de las cifras, que me inclino por las más conservadoras, no es para tanto, hay dos datos que me preocupan mucho. Primero, ¿cuál es la percepción de los trabajadores y trabajadoras? Con un informe de la CES, la preocupación principal para más de la mitad de las participantes en el estudio, un 52%, la preocupación principal es la robotización. Más allá de los salarios, la robotización, y que me van a quitar el trabajo unas máquinas, y esto conlleva pues una evidente realidad, que es que ha calado el discurso, está ganando centralidad, y luego, como lo dicen los movimientos ecologistas, la evidencia de la imposibilidad de que esto ocurra. Es decir, es mucho más barato seguir teniendo esclavos y esclavas en el sur global que nos dejan la ropa que generar las máquinas, y además ahí hay un límite ecológico de capacidad de generar máquinas suficientes para desplazar a toda la población mundial. Pero aún así tenemos ese discurso que también está presionando a la baja nuestra capacidad de generar alternativas o de al menos generar resistencias. Bien, paso por tanto, ¿cuáles son las alternativas o las resistencias que se pueden generar? Y aquí es importantísimo problematizar una frase que últimamente permea también los debates, que es necesario reeditar un pacto social. Parece que todo el mundo es el eslogan: por un nuevo pacto social, por un nuevo contrato social. Y yo creo que es imposible reeditar un nuevo pacto social, un nuevo contrato social. Lo podemos reinventar, pero desde luego reeditar no. Reeditar no, por varias razones. Reeditar me refiero al pacto social de posguerra, por varias razones. La primera, el antagonista ya no es el que teníamos. Ya no hay un antagonista nacional. El antagonista es transnacional y tú no puedes pactar con alguien con el que no compartes marco de relación o marco de enunciación, etcétera. Es imposible. Por tanto, no hay antagonista fácil con el que reeditar el pacto. En todo caso, sería algo global. Y el segundo, y más importante todavía, y lo estoy diciendo en un ámbito de profesoras y profesores que lo hemos debatido mucho, y ayer visioné otra vez algunas de las ponencias del profesor Carlos de Cabo, 8 o 9 años ya, donde nos hablaba de las carencias, y también Antonio de Cabo, las carencias del Estado social. El Estado social está tan lastrado por las deficiencias que he dicho antes y fundamentalmente por la deficiencia patriarcal, que no se puede reeditar algo que, desde luego, no queremos y que no nos plantea una utopía para caminar. El anclaje patriarcal del Estado social es una herencia del vínculo secular entre patriarcado y capitalismo, y aquí dos palabras siguiendo el marco teórico de Federici y de Fraser. Sencillamente, como sabéis, el paso del feudalismo al capitalismo lo que hizo fue separar el proceso de producción de mercado del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, y no solamente se separan físicamente, sino que se valoran y se vinculan al salario, el salario del varón, público y existente, y el segundo no salario de la mujer, que se convierte en una parte adyacente o una parte dominada. Entonces, hay unas lecturas interesantísimas, ¿no?, de Federici, cuando habla de cómo y de Fraser combinadas, primera fase de industrialización, cuestión social, pero a mí me interesa la cuestión del salario familiar, y ahora os cuento por qué. El salario familiar obrero masculino, que se multiplica por 2 entre 1860 y la primera década del siglo XX, en realidad marca toda la construcción posterior del derecho al trabajo y una buena parte de la construcción de los derechos sociales posteriormente. Las mujeres enviadas, condenadas al trabajo doméstico, desplazan costes de producción del mercado capitalista al trabajo doméstico, y esto permite
ampliar la parte no pagada del día del trabajo utilizando el salario masculino para acumular al femenino. Esto es el ABC que sabemos todas. Este patriarcado del salario del que nos habla Federici produce dominación, produce violencia, produce disciplina y evidentemente además se oculta bajo la construcción burguesa del amor y de la entrega. Y se convierte en un atributo natural de la personalidad femenina y este trabajo doméstico no queda así fuera del pacto social convertido en un atributo familiar y Fraser nos dice cómo en esta construcción familiar se consiguen dos cosas: trabajadores pacificados, explotados, pero como tienen una sirvienta en casa, pues pacificados y mucho más productivos. Esto se hereda por el Estado social, no se problematiza con el Estado social y se hereda fundamentalmente en las normas laborales. De hecho, cuando tú analizas todo lo que es la construcción del derecho del trabajo a partir de los años 50 y casi hasta la actualidad, está absolutamente permeado por esta asunción. Las primeras normas laborales no incluyen tiempo de cuidados. Se basa en un varón a partir del cual se anudan todos los derechos laborales y un varón que no cuida, un varón que puede desarrollar jornadas de 8 horas con 30 días al año de vacaciones sin ningún tipo de permiso de cuidados. Y esto significa que sigue teniendo una persona detrás. Y como nos dice Fraser, esto no cambia con la entrada de la mujer al mundo laboral. Con las primeras normas de conciliación te hacen conciliarte contigo misma, con tu trabajo y dobles o triples jornadas. Y en la actualidad y ante la retirada del Estado en el marco neoliberal, la retirada del Estado de los servicios públicos, lo que provocan son las cadenas de cuidados. Es decir, nosotras incapaces de soportar las dobles o triples jornadas y cuando se tiene capacidad económica lo que hacen es cargar ese trabajo en otras mujeres. En otras mujeres, además normalmente son mujeres migrantes racializadas que vienen aquí dejando también cadenas de cuidados en sus países. Por tanto, cualquier nueva propuesta de pacto social, cualquier nueva propuesta de pacto que nos permita dar soluciones, tiene que venir necesariamente pensada y permeada por la cuestión de los cuidados, que por cierto, el valor de actividades de cuidados en la economía española asciende al 40,7% del PIB. La mayor parte, el 70% de este cuidado no visibilizado está, por supuesto, en la espalda de las mujeres, es decir, que si se tuviera en cuenta cuánto representaría nuestro trabajo de cuidados, el 26% del PIB, un porcentaje similar al sector industrial. Esto es el trabajo invisibilizado, no pagado y, por supuesto, en nuestras espaldas. Cierro ya. Si esto es el reto, cómo conseguir esto, y por supuesto no estamos hablando del reto ecológico, que es la otra parte, hacer compatible el capitalismo con la vida desde el punto de vista de los cuidados como desde el punto de vista de la ecología, cuáles son las propuestas. Y aquí yo hago una definición, una diferenciación que sé que algunas personas del público me van a problematizar, que hay reformas no reformistas, pero que están funcionando porque además impugnan cierta parte de la acumulación capitalista, y reformas reformistas que podrían funcionar mejor. Las reformas y reformas no reformistas podrían funcionar mejor. Y estoy siguiendo a Katie Wicks, ¿no? Las reformas reformistas pero que están funcionando son las siete, por ejemplo, reformas laborales que se han hecho desde el año 2019 y que han ido tocando algunos aspectos de la relación capital-trabajo mediatizada por el derecho del trabajo y están provocando una mejora, en algunos casos sustancial, del bienestar de determinadas clases trabajadoras. Y esto, con todas las discusiones acerca de la última reforma laboral que se podría hacer, yo creo que es positivo, más las que están todavía en preparación. Alguna de ellas, por ejemplo, en el ámbito de la salud reproductiva y trabajo, o el tema de la menstruación y trabajo, me parece absolutamente importante por lo que ello podría conllevar. Dentro de las reformas no reformistas que están ahora mismo en el debate y que creo que son necesariamente compatibles con las anteriores y con esta mejora de derechos laborales, está en la renta básica universal. Originariamente tendría que estar entre nosotras en esta mesa el profesor David Casasas, al final no ha podido venir, pero creo que es muy importante, ¿no?, mantener este diálogo con los defensores de la renta básica desde mi postura, compatibilizándola con la necesidad de defender los derechos laborales. Está la reducción del tiempo de trabajo, que está siendo teorizada en nuestra realidad valenciana de una manera teorizada y puesta en práctica en nuestra realidad valenciana de una manera muy interesante. Y luego creo que tendríamos también que dialogar en un momento determinado con aquellos que desde las izquierdas propugnan esto del fin de la sociedad salarial, para intentar que reconozcan que difícilmente podemos encontrar en estos momentos un vector de transformación o un vector de producción de resistencias como en estos momentos sigue siendo el trabajo asalariado y la potencia del sindicalismo, que debería combinarse, por supuesto, con los movimientos sociales.
lo voy a dejar aquí, ¿no?, con estas alternativas puestas, y ahora creo que mis compañeras tienen la palabra para un poco profundizar y mejorar, por supuesto, algunos de los temas que he puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Ainhoa tiene la palabra. No te preocupes. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, voy a ir poniendo ya el cronómetro para ceñirme a los 20 minutos. Agradecer a la profesora Adoración Guamán y al profesor Albert Noguera la posibilidad de participar en este 10º Congreso Internacional sobre Teoría y Práctica del Poder Constituyente. Y también muy agradecida por la posibilidad de, bueno, pues de poder escuchar a compañeras a las que profeso admiración en lo académico y también en lo personal, la profesora Adoración Guamán, que ha trabajado la dimensión humana del trabajo, sobre todo con las complejidades que ello entraña, y recuperando la condición sociopolítica del trabajo, que para mí es la clave, y hablaré de ella con más detalle. La profesora Nora, antes hablamos un poco, su mayor preocupación es la construcción de los marcos, o sea, clarificar cuáles son los marcos de los que realizar acciones que vayan más allá de una domesticación de la estrategia de acumulación del capital, porque es difícil atravesar los marcos teórico-analíticos. Por supuesto, Ana Marrades, que conozco desde hace ya muchos años, es una persona que además realizó una tesis pionera sobre los cuidados que entrañan además los afectos y las emociones, pero que para mí debería ser un principio estructural organizativo y que debería desplazar esa hegemonía incuestionable hasta el momento que ha tenido la propiedad privada, que se ha enajenado de nuestros bienes más comunes, como pueden ser nuestras propias condiciones existenciales. Así que muy agradecida, muy contenta. Voy a hacer un discurso. Yo siempre digo que el derecho es un producto humano, yo soy un producto también de mis condiciones ambientales, y por lo tanto sí que va a tener una visión muy clara. A mí me interesa hablar de las leyes de las luchas de clases, porque hablamos siempre de los marcos teórico-discursivos, bueno, en el derecho constitucional no tanto, pero en general en la sociedad, en las calles, cuando hablamos del coste de la vida, del coste de las materias primas, de lo que vale llenar el depósito del coche, de lo que nos cuesta comprar una barra de pan, una docena de huevos y un paquete de harina, cuando hablamos de esas cuestiones sin darnos cuenta, porque la estrategia de acumulación del capital y ese individualismo, que no la individualidad que propugnaba Emma Goldman, caló muy bien en nuestra propia condición social y existencial, estamos hablando de una cuestión central. Estamos hablando de la valorización de la sociedad. Estamos introduciendo un concepto de monetización. Esto cuesta y esto es lo que creemos que debería costar. Esta monetización de las materias primas, esta monetización de las transacciones que realizamos en nuestra vida diaria, supone que hoy en día, en conjunto, en la sociedad, no nos definimos como un producto, no nos definimos no como un producto, nos definimos como sujetos de una lucha de clases, sino que nos definimos como ciudadanos y ciudadanas que en sus distintas relaciones, más allá de las dinámicas de su espacio de trabajo, tienen que interactuar en otros espacios de la sociedad, ¿no? La sociología sistemática, sobre todo la de los últimos tiempos, ha cuestionado aquella sociología más tamizada que desarrollaba sobre todo Ulrich Beck, que era muy complaciente con ese bienestar, con esa construcción del mercado como motor de cambio y transformación que nos permitía adquirir una capacidad de mejora de nuestro yo personal y de nuestro yo social sin tener en cuenta nuestras condiciones socioeconómicas. Incluso Hannah Arendt, que tuvo un discurso muy radical y muy destructivo contra el fascismo, un discurso que sostengo y que apoyo, criminalizaba las luchas de clases a las que culpaba de todos aquellos estallidos que habían reconducido al ascenso al poder de formaciones políticas que cuestionaban valores tan esenciales como la dignidad humana. Lo que olvidaba Hannah Arendt es que cuando Carlos Marx y Friedrich Engels interpretaban el ludismo, no lo hacían desde el impacto que podía tener en aquel momento las máquinas en el ser social y en el ser personal de las personas, sino en el uso capitalista. Y luego voy a ir al derecho constitucional para que no se me acuse de ser poco ortodoxa, en el uso capitalista que se hacía de las máquinas en aquel momento. Es decir, en estos momentos lo que a mí me preocupa como una persona que entiende que la función del constitucionalismo es ser respuesta a quienes están en los márgenes, aquellas personas que no han formado nunca parte de aquellas estrategias de composición relacional entre la política y la economía, me interesa valorar cuáles son los códigos de sus luchas de clases. Y yo me encuentro con que estamos ante el fin, pero no de ahora, yo situaría el fin del trabajo como sujeto político, esa capacidad transformadora del trabajo,
mucho antes, en 1973, ya en la década de los 50 y 60 comenzaban a pergeñarse en las estrategias del espacio supranacional europeo, al que también me referiré, cuáles eran los principales elementos que era necesario distorsionar y condicionar desde la escala supranacional y después infiltrar en las políticas legislativas y la justicia constitucional. ¿Por qué decir que la justicia constitucional es un garante o se señala como garante y preservador de las garantías de los derechos y libertades fundamentales? Pero el Tribunal Constitucional en nuestro país, en los tiempos más crudos, en los tiempos donde había personas que se veían obligadas a deshacerse de su mínima dignidad existencial porque necesitaban subsistir o resistir, que no es lo mismo subsistir o resistir que estar en una situación de conflicto, el Tribunal Constitucional avaló en distintas sentencias esa desnormativización de la forma de Estado social, introduciendo, incluso en el propio bloque de constitucionalidad, memorándums de entendimiento y haciendo una reconducción del significado del Estado social, atribuyendo al poder público una función de garantía de la autorreproducción del capital, deshaciendo las dinámicas del conflicto que son inherentes a la forma de Estado social. Por lo tanto, como decía, a partir de los 70, fin del trabajo como sujeto político y empezamos el principio sin fin del trabajo asalariado materialmente desvalorizado. Y cuando hablo de un trabajo asalariado materialmente desvalorizado, hablo del trabajo y sus condiciones materiales y del trabajo en su condición de conflicto. Y me interesan los códigos de las luchas de clases y no tanto la condición de clase, porque la condición de clase y un sociólogo y una socióloga que se haya formado en las dinámicas transversales de esa sociología que tiene en cuenta la racialización, que tiene en cuenta la aporafobia, dirá que es muy difícil objetivar las clases. Hoy en día, si echáis un vistazo a Eurostat, nos damos cuenta como el perfil de clase media, la sociedad de los 2/3, que eso también es una infiltración en un devenir lingüístico del propio lenguaje jurídico que se inserta en las dinámicas de la racionalidad del cálculo económico, la sociedad de los 2/3 ha dejado de tener la composición que tenía tradicionalmente en la década de los 70, 80 y 90. No han desaparecido las clases medias como tal, es un concepto que a mí no me gusta porque habría que reinterpretarlo, pero incluso el concepto de clases medias aparece en autores que nos pueden resultar tan chocantes como Priyo Kropotkin, que era un anarquista, ¿no? Lo que nos dicen es que el perfil de las clases medias se está desdibujando, el perfil tradicional, ese perfil del capitalismo industrial de la segunda posguerra, y nos vemos inmersos en nuevos sujetos que empiezan a introducirse en esas dinámicas de la sociedad de los 2/3, mientras que el tercio excluido se va agrandando cada vez más. Y ese tercio excluido es el que a mí me interesa, esas son las luchas de clases, ahí es donde creo que está el potencial transformador y ahí es donde nos encontramos con esa desvalorización del trabajo que tiene un doble efecto en la condición social y en la condición personal de las personas trabajadoras y trabajadores de precario, ¿no? Porque se introduce en primer lugar una solidaridad condicionada. ¿Y qué significa esta solidaridad condicionada? La solidaridad condicionada significa que se traslada a estas personas no solo la responsabilidad de buscar un puesto de trabajo, un trabajo, sino de mantenerlo a toda costa. Porque la legitimidad social, que hablaba muy bien la profesora Adoración Aguamá, la legitimidad social se adquiere por tener un puesto de trabajo. Y además se introduce una suerte de competitividad entre las propias clases trabajadoras, que diluye por completo la concepción colectiva de riesgo. Se introduce un esquema, inicialmente en la década de los 70 y 80 se culpaba de las rigideces de los mercados laborales a las personas que tenían un contrato estable, una estabilidad en el empleo, se les culpaba de la segmentación del mercado de trabajo y de que personas con trabajos temporales no pudieran acceder. Y estoy empleando el término personas a propósito, porque ese es el devenir lingüístico del trabajo que me parece muy interesante y que también matizaré. Entonces, estas personas, se decía, ustedes están en esta posición de subordinación porque hay personas, fruto de las negociaciones sindicales, la criminalización de los sindicatos, el sindicalismo como sujeto político transformador de las condiciones materiales, son los responsables de brindar esta garantía de máximos a cambio de que ustedes tengan menos derechos cuando acceden a esta tipología contractual, algo que es completamente falso e inexacto, pero es un debate
Es un debate que se expandió en las agendas políticas y que caló. De hecho, la criminalización de los sindicatos, yo recuerdo, por ejemplo, en País Vasco, durante la época de la reconversión industrial, los sindicatos eran poco más que los responsables de toda la reconversión industrial que se estaba produciendo en la zona norte. Aquí en la zona de Sagunto también las luchas obreras fueron significativas, pero era un obrero, como bien ha señalado la profesora Guzmán, era un obrero patriarcalizado, y que además tenía un concepto de la apropiación sistemática de su trabajo más allá de lo socialmente productivo, totalmente patriarcalizada. Cuando hablamos de trabajo socialmente productivo tenemos que introducir las teorías feministas. Cuando hablamos de una apropiación sistemática por encima de lo que socialmente es producido para una asunción colectiva de riesgo, ahí estamos introduciendo el discurso del feminismo transversal, que para mí tiene una condición central en todo este debate, porque el primer feminismo que nos habla de la condición material y de la transversalidad de las condiciones materiales de las personas que están insertas en las estructuras del capital es el feminismo afroamericano. Bueno, como les decía, se introduce este devenir lingüístico del lenguaje. ¿Por qué es tan importante? Porque, miren, yo he tomado algunas expresiones de la legislación española de medidas que me parecen interesantes desde la perspectiva de la resistencia, pero no del conflicto, ¿no? Y se utilizan expresiones, si las encuentro, porque quiero leerles para no pecar de una interpretación bueno, pues que sea un poquito libre, se dice. Por ejemplo, con las medidas microsociales, dice personas que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Personas. Estamos individualizando a la persona, o sea, situándola como una persona que carece de ella, pero esa persona vive en un contexto social, vive en un contexto económico y vive en un contexto político. Tiene que haber un reconocimiento socioeconómico, la desigualdad de la redistribución salarial, y tiene que haber un reconocimiento sociopolítico. ¿Por qué esa persona se la tilda de persona? ¿Por qué está desubjetivizada en sus condiciones materiales de conflicto? Pero aún más, a mí lo que más me encanta es cuando leo los reales decretos en materia de pobreza energética. Es que, atención, la pobreza energética, los destinatarios son, bueno, se recurre al sofismo de la libertad de mercado, nos sitúan en la categoría de consumidores y consumidoras, como si cuando salimos de nuestros puestos de trabajo adquiriéramos de repente, fuéramos rentistas, fuéramos personas usuarias, fuéramos personas consumidoras. Bueno, es el lenguaje de las libertades económicas del poder global de mercado. Dice: consumidores vulnerables son los destinatarios de estas medidas, o consumidores vulnerables severos. No, estamos hablando de trabajadoras y trabajadores también que, en virtud de la desvalorización material de sus condiciones de trabajo, se ven abocados y abocadas a una situación de pobreza. Por eso, en las agendas políticas de los 2000, sobre todo a finales de los 2000, viendo que esas políticas activas de empleo que trasladaban la responsabilidad de encontrar trabajo y de mantenerlo a toda costa eran insuficientes para revertir las mayores tasas de precarización que se estaban produciendo, sin cuestionar el mantra que nos vendieron. No sé si recordarán, pero yo sí recuerdo que una de las cuestiones cuando España ingresó en la Unión Económica y Monetaria, pues bueno, en Maastricht y después en la zona del euro, era que el mercado interior, el otro era mercado común, pero hoy en día mercado interior, era la fuente generadora de bienestar, y que era necesario estar en Europa para que nuestro bienestar se incrementara. Bueno, ¿el mercado ha sido fuente generadora de bienestar? Nunca lo ha sido. Desde la introducción de las estrategias de la acumulación del capital hasta la actualidad, la pobreza no solo se ha multiplicado, sino que ha adquirido un carácter poliédrico. Publicaba recientemente Branko Milanovic: es bueno leer libros, aunque te pueda causar un infarto de miocardio, como es mi caso, ¿no? Publicaba este economista americano que vive en un barrio en Manhattan estupendo, con una renta per cápita superior a 95.000 dólares brutos anuales, que según las recientes encuestas es el salario que necesitaríamos para ser felices. Las mujeres nos conformamos con 60.000 euros brutos anuales, pero bueno. Y decía este señor que la pobreza, ese mantra que se vende por parte, además dice por parte de la izquierda, oiga, perdone, pero es que Cáritas fue esa, y yo creo que Cáritas, los sospechosos de ser marxistas, trotskistas, leninistas, cuando edita sus informes anuales, o la Plataforma de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, cuando editan anualmente sus informes, por cierto, con el patrocinio de la Comisión Europea, nos dicen que en nuestro país la pobreza está adquiriendo dimensiones poliédricas. ¿Eso significa que tengamos una pobreza equiparada al subglobal? No. Sería un pensamiento absolutamente grosero. Pero eso significa que hay personas que están en una situación de privación material porque solamente pueden comer carne y pescado una vez a la semana. Y eso es un dato que a mí me interesa.
desde la perspectiva del derecho constitucional. Que hay personas que no pueden tener un ordenador y alguien dirá, hombre, un ordenador, la tecnología es un artículo de lujo. No, mire, no, es que para hacer currículums o para solicitar a ciertas ayudas hay que tramitarlas por vía electrónica. Y la persona también tendrá que tener ciertos conocimientos tecnológicos. Habrá que ayudarla a insertarse en las nuevas dinámicas de la tecnologización de los mercados de trabajo. Entonces, este señor Blanco Milanovic dice que la pobreza se ha ido reduciendo, es decir, que el norte y el sur global, los niveles de pobreza, se han ido, digamos, minorizando. Esto no es cierto. El problema está en que los salarios del norte global y los salarios del sur global, y los voy a comparar con los de Corea del Sur, es decir, cuando los salarios en Alemania triplicaban los salarios de Corea del Sur, y hablo de salarios en Alemania, sobre todo en el mercado del sector de la manufactura y de los servicios, que también lo hay en Alemania, aunque tiene un potente sector industrial, fruto de la cogestión obrera, estaban teniendo un diferencial de un 30-40%, en los últimos tiempos han reducido a un, no sé si es un 5% o un 4%. Esto es lo que se ha producido, que la desvalorización se ha producido a escala global. Y esto ha hecho que el norte rico se haya dado cuenta de este proceso de enajenación gratuita del producto del trabajo. Por eso ha habido una cierta convergencia de las agendas y una reivindicación a escala global de ciertas mejoras. Y es donde surge la cuestión de la renta básica universal. Se dice, el trabajo ya no funciona como vector de cohesión socioeconómica. Es necesario establecer en las agendas unas nuevas condiciones vinculadas en este caso al capital y a la vida. Luego diré por qué se pone la vida y se desplaza el trabajo, que yo creo que no importa tanto los sujetos como el significado que le demos y el devenir lingüístico, y que es necesario, por lo tanto, dotar a las personas de mecanismos de resistencia que les permitan negociar. Y ahora digo por qué en este sentido la renta básica universal, no la termino de asimilar en toda su plenitud, aunque me parece muy interesante, pueda negociar una mejora, y cuando hablo de negociar, hablo de negociar las condiciones materiales de la relación laboral, con mayores garantías que una situación de absoluta indefensión y de asimetría, ¿no? Digamos que las asimetrías se reducen, ¿no? Claro, este es un debate que lo decía también Adoración y es muy interesante. En los foros de Davos, desde 2016 en adelante, se introduce el debate de la renta básica universal. En la Unión Europea, los salarios mínimos decentes, que recientemente se ha aprobado una directiva, no sé qué te parecerá, compañera, pero yo, la verdad, que me da un poco de paura, de miedo, porque uno de los alegatos que se dice para fomentar, se pone el ejemplo alemán y se dice, no, es que en Alemania, sin necesidad de negociación, se ha podido introducir estos salarios mínimos decentes. Me parece que es una medida donde se están mezclando muchas cuestiones a propósito del tema del salario, ¿no? Pero bueno, esto es otra cuestión, ¿no? Pero incluso en Europa se habla de la necesidad de adoptar estas medidas microsociales que no cuestionan las estructuras de acumulación del capital, pero sí que tratan de establecer ciertas resistencias, ¿no? En el caso de la renta básica universal se va más allá por la naturaleza estructural y permanente de la medida. Se coloca la vida en el centro, la condición existencial de las personas. Este es un debate que ha estado presente incluso en los procesos revolucionarios franceses, y por eso la vida adquiere una dimensión que trasciende el espacio-tiempo de las fábricas, porque si hay una cuestión que ha traído el capitalismo digitalizado, que no comparto con Snirce, que sea la forma hegemónica de capital que haya absorbido a las otras formas de capital, como puede ser el financiarizado, es que ha destruido esa división espacio-tiempo que se producía en el marco de los procesos de producción fordistas y tayloristas. ¿Por qué lo ha destruido? Porque permite extender su racionalidad económica a través de la digitalización a nuestros propios hogares. Cuando pedimos un paquete en Amazon y después de recibir el paquete nos piden que valoremos el servicio, estamos ejerciendo una función de control y de disciplina sobre el servicio prestado por esa persona, porque a través de esa valoración se le va a pagar o no se le va a pagar. Cuando utilizamos la banca online, no utilicen por favor la banca online, estamos haciendo un trabajo gratuito que tiene un valor bruto marginal para el sector bancario, que ya gana lo suficiente. Cuando vamos al supermercado, por favor, no pasen los productos ustedes por el código de barras y se cobren a ustedes mismos, porque estamos haciendo un servicio a nuevas formas de control y de dominación en los procesos de organización, distribución y reproducción del capital que introduce la tecnología para dominar y condicionar todavía más el conflicto hasta el punto de hacerlo desaparecer. Si es importante la tecnología, un dato, Apple cotiza o tiene un valor como empresa de 3 billones con B de dólares. Producto Interior Bruto de España,
1,2 y de Francia 1,3, por ahí andará 1,4, no recuerdo, triplica. Es importante tener en cuenta los nuevos sujetos del capital global digitalizado, porque hay que conocer los códigos del capital, como se dice Catherine Pistor. Lo que pasa es que utiliza esa palabra código o códex por ese concepto anglosajón, para poder analizar los códigos, yo no me quiero códigos, para los vínculos sociales de las luchas de clases, ¿no? Y por eso la renta básica universal en este contexto me parece positiva, pero como es universal, el sujeto destinatario serían las personas desnaturalizadas de sus condiciones materiales. Creo que el marco más interesante sería fomentar la negociación como condición de conflicto. La renta básica universal podría servir para ayudarnos a una recolectivización de riesgo a través de una reactivación de las dinámicas del conflicto, de la negociación. Y cuando hablo de negociación como conflicto me refiero a negociar el hecho social del capital en toda su extensión. Es decir, no ex ante esperar a que el capital empiece a desplegar sus valores e intereses, porque la macrohistoria, que nos dice Domenico Losurdo, la macrohistoria nos enseña que el capital utiliza su propia crisis sistemática. La inflación es una crisis sistemática, el capital, se me está yendo el tiempo, pero muy rápidamente. Las políticas de baja de tipos de interés del Banco Central Europeo y de todas las bancas centrales han alimentado la especulación y el desvío de los inversores privados a los mercados de materias primas. Esto es algo que está absolutamente contrarrestado. Aprovecha su propia estructura sistemática para desplegar su reestructuración, imponiéndonos nuevos condicionantes. Y creo que aquí está la clave, y lo siento porque son 20:38. Muchas gracias, ya he finalizado. Gracias, compañera. Muchísimas gracias, Ainhoa. Damos sin más la palabra a la profesora Nora Goren, mientras yo le pongo acá. ¿Te paso otra vez el micro? No. Sí. Para luego. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer a la profesora Adoración Guamán y al profesor Albert Noguera por la invitación a estar hoy aquí. Y uno esperaría, quiero una breve reflexión previa, uno esperaría estar escuchando algo normal, bastante diferente de lo que está sucediendo en España respecto de lo que está sucediendo en la Argentina y en el sur, y la verdad que las similitudes con las diferencias específicas que hay que tener presente son cada vez más similares. En esa dirección, y antes de empezar, la verdad que para mí es un gusto compartir esta mesa con Ainhoa, con Ana y obviamente con la profesora Guamán, con quien tenemos muchos proyectos y aspectos vinculados a la reflexión común, que de alguna manera son algunos de los que quiero compartir hoy acá, que son reflexiones en torno a cómo poder pensar la complejidad de los derechos en la sociedad que se está conformando. Para eso lo que me interesa es colocar distintos campos, distintas reflexiones que creo que son las que nos pueden orientar a pensar la complejidad del presente, tal como lo decía Adoración, pensando en la incidencia. Porque creo que es muy diferente pensar y hacer reflexiones teóricas si las pensamos como teoría en sí misma o si las pensamos en diálogo concreto con la transformación, que fue muy clara también la exposición de Ainhoa que iba en esa dirección. Para eso tomé 4 aspectos, podría tomar más seguramente, una que hace al contexto, otro a pensar las desigualdades sexogenéricas, otro a pensar los derechos como paradoja, para poder concluir con algunas preguntas y reflexiones. En ese sentido, respecto al contexto, y no voy a redundar demasiado, ya que Adoración hizo una excelente descripción, pero no quiero dejar de mencionarlo, son los procesos de globalización, que los procesos de globalización
contrariamente a la complementariedad que estábamos esperando que suscitaran, han generado una abundancia redundante de producción que ha tenido concomitantemente una reducción de necesariedad de trabajo, ergo de mano de obra, lo cual ha llevado a precarización, informalidad, etcétera. Y una alta tasa de desocupación. Todo esto en un marco en donde también en línea con Ainhoa, que lo acaba de presentar, la centralidad del capital financiero, en donde cambia sustancialmente la forma en que tenemos que pensar la relación capital-trabajo. Y todas las teorías que están hoy presentes respecto a la robotización y automatización, en donde me parece que ahí hay dos planos paralelos, y es los teóricos de la robotización plantean que un mundo futuro sin trabajadores y trabajadoras, en donde todo estará automatizado, lo cual dista mucho de que se pueda concretar en esa dirección. Y ahí quiero retomar algo que decía Adoración, y es importantísimo cómo los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo sienten, como se sentía en la Revolución Industrial, que las máquinas nos van a desplazar. Pero difícil es pensar en esto cuando la gran cantidad de la mayoría de la población vive de su trabajo. Entonces, ¿qué estamos pensando con esta robotización? Que dejaría de existir el trabajo mal pago, que dejaría de existir el trabajo pesado y sería reemplazado con políticas de redistribución. Bueno, me parece que eso es un marco central para pensar el presente, en donde ese mercado de trabajo no está generando puestos de trabajo, ni asalariados y no asalariados, con las diferencias que hay en los distintos países. Y ahí hay algo que es central y que también veo diferencias en torno a los distintos países, es que hoy el trabajo asalariado formal no garantiza no estar por debajo de lo que se mide como necesidades básicas insatisfechas, línea de pobreza, por los altos niveles de inflación que se están produciendo en los distintos países. No les voy a hablar de mi país porque ustedes se asustan de la inflación que ustedes están teniendo, pero nosotros tenemos esa inflación más o menos semanalmente. Así que imagínense el adiestramiento que tenemos para la supervivencia y para la acción. Pero eso se está produciendo de distinta manera en los distintos países. Por otro lado, pasa a ser central en las últimas épocas es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado como trabajo, al cual podemos denominar trabajo de cuidados, trabajos reproductivos, en donde no voy a ahondar porque seguramente mi compañera lo hará, en donde creo que todas las encuestas de uso del tiempo dan la claridad y claramente el tiempo que se destina para la reproducción cotidiana, y esas, como voy a decir luego, son territorializaciones femeninas, más allá que en una pareja heteronormativa cis, ambos trabajen de manera asalariada 8 horas fuera del espacio doméstico. Las estadísticas de uso del tiempo muestran que, y sin menores en el hogar, sin tareas de cuidado, el trabajo sigue recayendo en las feminidades. Y eso lo voy a retomar recién porque me parece que ahí hay un concepto también interesante para pensar en posibles acciones a futuro. Y ahí es donde, también lo vamos a retomar después, distintas propuestas desde el feminismo para pensar otra forma de reflexionar sobre el trabajo, así como abordarlo. Y además de esta decir que pasa a ser central poder pensar este contexto atravesado por la condición social, por la clase, por la raza, por la etnia, porque no somos todos, todas iguales, y está clarísimo, y creo que Ainhoa y Adoración lo colocaron en sus presentaciones muy claramente, pero creo que al momento de pensar en políticas no tenemos que dejarlo como una categoría analítica, que de mencionarlo simplemente abajo, sino que hay que introducirlo en la complejización de la diversidad de situaciones que se atraviesan, porque corremos el riesgo desde la academia mencionarlo, pero después
lo sectorizamos sin pensar al momento de, y eso nos inhibe de pensarlo de manera global en un esquema en donde me gusta pensar que tenemos que tener todo el panorama completo para poder llevar adelante las acciones. A su vez, este contexto, que uno podría decir que contexto negativo, creo fehacientemente, y ahí el gran aporte creo que podemos hacer también desde la sociología, es poder pensar las crisis como marco de posibilidades, entendiendo el trabajo como el resultado de relaciones sociales más amplias, a decir, de no pensar el trabajo meramente en la producción, sino todo aquello que habilita en términos de trabajo ampliado, de relacionamiento, de asociacionismo, de acción, de identidad, en donde pasa a ser central y que el futuro depende de cómo se dé respuesta a los problemas vigentes. Y eso es central y creo que ahí todos, todas, todos tenemos muchísima responsabilidad, porque ahí es donde entran a jugar las correlaciones de fuerza. Ahí es donde entran a jugar los marcos regulatorios. Y ante todos, todas, todos abogados, no voy a hablar demasiado sobre eso, porque no me animo, que me veten. En donde pasan a ser centrales también cuáles son las políticas que llevan adelante los distintos gobiernos. Y ahí es donde la correlación de fuerza juega un papel central. Dicho esto, y nota al pie, que en Latinoamérica, que en Brasil haya ganado en estos momentos Lula, no pasa a ser una cuestión menor para pensar en todas estas cuestiones frente a las próximas elecciones el año que viene que tendremos en la Argentina, por ejemplo. En ese sentido, la posibilidad de que la crisis actual abra un espacio para la creación de cambios favorables para los trabajadores y trabajadoras, en donde nuevamente pasan a ser centrales las alianzas, los sindicatos, los movimientos, en el caso argentino, los movimientos de trabajadores no asalariados se están agrupando en sindicatos. Hay alianzas muy interesantes que se están dando como espacios que van a tener un lugar central en esta correlación de fuerza y definición que señalaba anteriormente. Más que nada, la posibilidad de. Ahí me sale todo el optimismo. Todo esto se da en un marco del segundo campo que quería colocar, que es el de las desigualdades sexogenéricas. Cuando hablamos que no podemos pensar en un colectivo uniforme de las personas no somos todas iguales, porque socialmente no somos todas iguales. Y en ese sentido, cuando hablamos de desigualdades sexogenéricas, una forma interesante de poder observarlas es a través de las brechas. Hablar de brechas nos permite ver qué pasa entre una misma situación, entre dos colectivos o tres colectivos diferentes. Muy rápidamente, en lo que se denomina mercado de trabajo, hay una segregación horizontal y vertical. ¿Eso qué significa? Que feminidades y masculinidades no nos insertamos ni en los mismos sectores de actividad, ni en los mismos puestos, con valorizaciones diferentes, y eso también se da al interior del trabajo de las unidades reproductivas. No hacemos los mismos trabajos, lo cual también conlleva algo que me parece importante, que las políticas de contratación son diferentes. Las políticas al interior de los espacios institucionales son diferentes. Y esto también permea la oferta, porque ahí es central pensar en las vocaciones. La vocación es una construcción social mediada por la división sexual del trabajo. Entonces, ¿de qué manera podemos intervenir? Todo esto genera un problema estructural, uno de los tantos problemas estructurales, que es la territorialización de los espacios de trabajo. Cuando decimos territorialización de los espacios de trabajo, decimos que los puestos de trabajo, los espacios laborales, la distribución de tareas, tienen sexo. Eso significa que hay que pensar cómo desentrañar y desandar todo aquello que hace para que una feminidad no se oferte en los servicios de salud. Porque si yo lo quiero, ¿cuál sería el problema? Pero esas territorializaciones implica desentrañar aspecto por aspecto para poder deconstruirla. De ahí hay un sinnúmero de herramientas que son tan vinculadas a las evaluaciones
de las instituciones a partir de las brechas que nos permiten ver y visualizar dónde están esas desigualdades para poder también intervenir. Aquí les traje simplemente un cuadro que no pretendo que los vean, en lo más mínimo. Son 2 cuadros en donde muestran, es un estudio reciente que hemos realizado, en donde se puede observar cómo trabajadores y trabajadoras bajo convenio colectivo de trabajo, o sea que se espera que tengan el mismo salario por la misma ocupación, tenemos presente en casi todos los sectores de actividad una brecha salarial negativa para las mujeres. Y no estamos hablando de trabajo no asalariado, sino que obviamente que las brechas aumentan sustantivamente. En ese sentido, me parece que uno de los elementos que es importante también tener presente para analizar las brechas salariales son las normativas que regulan las relaciones del trabajo para ver de qué manera operan reproduciendo las desigualdades o intervienen en ellas. Ahí son centrales las leyes y los convenios, las licencias por maternidad, paternidad, personas gestantes, pensar en las horas extras, en los complementos salariales, cómo se da el trabajo a tiempo parcial. Acá es importante también muchas de las luchas que se vienen dando y modificaciones que hay en algunos países en términos de cláusulas que se incorporan a los convenios colectivos de trabajo, en donde en el caso de mujeres con trabajo doméstico, se le reconoce el trabajo doméstico reproductivo, a la hora de la asignación salarial, en donde si bien pueden realizar trabajos a tiempo parcial, se le paga a tiempo completo. Entonces, hay un sinnúmero, o sea, pensarlo de manera compensatoria. Lo mismo cuando pensamos y miramos distintos componentes salariales de un recibo de sueldo, ¿a quiénes se les asignan las horas extras? Mayoritariamente, el empleador elige asignarle las horas extras a las masculinidades, no sé cómo es acá, pero en Latinoamérica sí, porque se supone que las feminidades no lo pueden hacer, pero se supone desde la literatura que las feminidades no lo pueden hacer por tareas de cuidado, pero lo siento, no es por ese motivo, simplemente es porque los puestos de trabajo tienen sexo y porque hay una elección y una incorporación subjetiva y práctica de no realizar esa asignación. Este es otro de los componentes que me parece interesante poder tener presente. En ese sentido, y muy brevemente, quiero compartir cómo desde el feminismo hay distintas formas y distintas teorías que han interpelado y que interpelan la desigualdad sexogenérica, buscando abrir brechas en estas desigualdades, pensando en alcanzar la justicia social. Por un lado, tenemos una postura que piensa tanto lo que sucede en el ámbito reproductivo como lo que sucede en el ámbito productivo y las desigualdades que ahí se manifiestan, poniéndolas en relación. Y a su vez mirando qué es lo que sucede con las políticas estatales o la presencia o ausencia de las políticas estatales para garantizar la reproducción de la vida. En ese sentido se habla de la crisis de la reproducción de la vida, o hay otros marcos que hablan de la crisis de los cuidados. Si bien tienen aspectos similares, en uno se pone más énfasis a pensar la división sexual del trabajo en términos de 2 momentos de una misma relación, sin perder la especificidad del espacio productivo respecto del reproductivo, y las políticas del Estado, de qué manera inciden en esta crisis de reproducción, que tenemos que leerla con la crisis del mercado de trabajo, del trabajo en general, que hablamos previamente, si no, no se entendería por qué estamos hablando de crisis de reproducción social. Hay otras posturas que no son excluyentes, pero sí ponen el foco en mayor medida en las desigualdades exclusivas del mercado de trabajo, pero a diferencia del anterior se centran en un solo de los ámbitos en donde se puede producir algún tipo de política que es diferente a la que piensa de manera integrada, lo mismo aquella que hace hincapié en el análisis del trabajo reproductivo, doméstico y de cuidado de manera exclusiva.
Y hay una última postura que es solidaria con la postura relacional y de cuidados y extiende su cuestionamiento al modo de reproducción capitalista, heteropatriarcal, racista y colonial, en donde también hay que tener de alguna medida, estar atentos y atentas a algunas cuestiones que, como recién señaló Adoración, el pensar el fin del trabajo que nos va a llevar a una sociedad con justicia social equitativa para todos y todas, cuando en la realidad y en el presente todos, todas, todos vivimos de nuestro trabajo. Perdón, si alguno vive de rentas, no lo sé. En ese sentido, ya para ir cerrando, el otro componente es pensar el derecho como paradoja en términos de poder alcanzar los derechos de justicia social para todos y todas. En ese sentido, el feminismo propugna por algo que no se puede obtener sin exigir simultáneamente la afirmación y la redistribución. En ese sentido, los derechos de las mujeres y de su posición como individuos en un contexto discursivo en el que tanto los individuos como los derechos se identifican inexorablemente con lo masculino, implica querer acceder a lo mismo que acceden otros, lo cual se desdibuja lo que la segunda, lo que figura en segundo lugar en la filmina, que es la necesariedad de una transformación de la naturaleza de aquello que se disputa, específicamente los derechos del hombre, pedir una redistribución. Hay, como bien dicen la gran mayoría de las teóricas feministas, esto convirtió a la paradoja en condición estructurante. Y eso es complejo, por algo no propongo salidas al respecto. Más que contingente de las reivindicaciones políticas, porque se necesita la afirmación y la redistribución de manera conjunta. En ese sentido, a decir de Wendy Brown, si bien los derechos pueden atenuar la subordinación y las violaciones a las que somos vulnerables las mujeres en un régimen social, político y económico machista, no pueden vencer ni al régimen ni a sus mecanismos de reproducción. No eliminan la dominación masculina, aun cuando suavizan alguno de sus efectos. Si la violencia, a la cual yo prefiero hablar más de desigualdades, se ejercen en nuestra contra, casi cualquier manera de reducirla es valiosa. No obstante, no implica no seguir problematizando cuál sería una salida que no implique meramente disminuir los riesgos. Dicho esto, y tomando estos tres campos a los cuales hice referencia, no voy a articularlos dando una respuesta, lo siento, me encantaría. Simplemente gran parte de lo que estoy haciendo es tratando de ver qué es lo central de poner en diálogo para la acción. Y sí quiero cerrar con algunas preguntas. En caso de que la automatización se concretara, el principal problema al que se enfrentaría la sociedad sería el de la distribución. Si todo está automatizado, ¿cuál sería el problema? No obstante, una pregunta que orientaría a la acción podría ser: ¿no habría que pensar el problema desde las formas de organización de la producción y la forma de acceso a los derechos? ¿Cuáles son las alternativas para generar trabajo e ingresos con derechos? ¿Cómo abordar la vulnerabilidad y promover el trabajo con derechos? ¿Cómo garantizar los derechos y protecciones sociales al mismo tiempo que se combaten todas las formas de discriminación? ¿Cómo organizar colectivamente a las trabajadoras con las reconfiguraciones actuales de la clase trabajadora? Si bien dije que no di ninguna propuesta, creo que a lo largo de la presentación fui colocando algunas ideas que considero y que también considero en lo personal, pero que también están en danza dentro de esta articulación necesaria entre academia y política. Bueno, muchísimas gracias. Me pongo el cronómetro porque yo no lo suelo usar. Porque si estáis moderando solas el tiempo, ¿no? Mi labor como directora de la mesa es fácil. De todas maneras, yo te agradezco que me vayas diciendo porque soy un desastre un poco con el tiempo, ¿eh? O sea que... Yo te diré. Bueno, pues venga.
Pues bueno, en primer lugar, claro, como no podía ser de otra manera, agradecer muchísimo a Adoración que me haya invitado, también a Albert, bueno, pues a la organización de este congreso en el que un año más tengo pues la suerte de poder participar porque me parece que es un proyecto verdaderamente interesante y en el ámbito del derecho constitucional yo creo que tan necesario. Pues bien, yo lo que les voy a traer aquí van a ser unas pinceladas porque tampoco no tengo el tiempo para ahondar como me gustaría en una de las que han sido una de las más importantes líneas de investigación en mi trabajo académico. A ver, ¿sí? ¿No será mejor así? Bueno, yo creo que esto lo tengo más cerca. Que es los dos, vale, que es el derecho al cuidado, vale, es un derecho nuevo, yo creo que hila perfectamente con el que es el contenido, el título de este congreso, de esta mesa en concreto, y forma parte de esos grandes retos, de esos desafíos, de los nuevos derechos sociales que yo creo que es preciso, absolutamente imprescindible reivindicar. También es el trabajo de los cuidados uno de los ejes fundamentales del marco de la Cátedra de Economía Feminista en la que yo también estoy desarrollando mis trabajos y es uno de sus ejes prioritarios. Desde el feminismo, la ética del cuidado es ya un concepto absolutamente recurrente, es algo que aquí las compañeras seguro que conocen bien. Yo no me quiero detener mucho en esto porque simplemente voy a dar una pequeña aproximación, pero estos son estudios que ya aparecen en los años 80 y siempre pues, las feministas hablamos de Carol Gilligan como pues esta investigadora, esta psicóloga y profesora que comenzó a trabajar y se dio cuenta de que había una ética diferenciada. Ella hablaba o asociaba una ética del cuidado y de la responsabilidad a las mujeres, o decía que las mujeres estaban más próximas a esta ética del cuidado y la responsabilidad, mientras que los hombres estaban más próximos a la ética de la justicia y de los derechos. Bien, yo tengo que hacer aquí una aclaración importante antes de seguir adelante, y es que Carol Gilligan no estaba diciendo que esta fuera una cuestión esencial o esencialista, es decir, que pertenece a la naturaleza de las mujeres y de los hombres. No, en ningún caso, sino que esto deviene de una construcción cultural, de una socialización que nos ha hecho a las mujeres estar de alguna manera mejor, digo entre comillas, preparadas para las tareas del cuidado debido a una educación y a una socialización en los cuidados, no debido a que nuestro ADN tenga algo que nos predisponga para ello. Esto me parece que es muy importante porque esto ha dado lugar a que el feminismo en algunos momentos, en algunas fases, se haya digamos, postulado en contra de estas tesis de la ética del cuidado, porque le parecía, sobre todo al feminismo más institucional, el feminismo después ya de los 80, bueno, pues le parecía que esto podía implicar un peligro importante por volver a adjudicar o asignar esas tareas del cuidado de una manera inconsciente de nuevo a las mujeres, que es algo de lo que el feminismo se ha querido librar a lo largo de toda su existencia, justamente porque esa asignación es lo que a nosotras nos ha ido colocando, situando en una posición de subordiscriminación. Aquí hay una larga lista, pero no me voy a detener en esto porque si no sería un debate que no podía terminar en hoy. Necesitaríamos un curso entero para ver nombres importantes del feminismo que han ido
que han ido trabajando sobre estas cuestiones del cuidado, pero después a lo largo de la exposición irán apareciendo algunos. Lo más importante es pensar cómo se sostiene el sistema. Yo he cogido aquí esta imagen por coger un clásico, ¿no?, de Hannah Arendt, cuando ella hizo esa distinción entre la esfera pública y la esfera privada. Yo cuando explico esto a mis estudiantes siempre lo hago con un diseño más gráfico, más redondo, ¿no?, de las dos esferas y con esas flechas que van de un lado para otro, esa asignación de la esfera doméstica o privada a las mujeres, la esfera pública a los hombres, reflejando que gráficamente las mujeres han ido realizando esa transferencia o ese traspaso de funciones también a la esfera pública. Sin embargo, los varones no han efectuado con la misma intensidad, con la misma importancia, esa traslación de funciones, ¿no?, a la esfera de lo doméstico o a la esfera de los cuidados. Y eso es lo que creo que falta. En el año 2013 comienza, no sé si comienza ahí, pero sí que verdaderamente ahí se publica una de las obras más importantes de Joan Tronto, es una profesora americana, una politóloga americana, que comienza a hablar de las democracias cuidadoras. Y es que no se puede, ella dice que no se puede resolver, jamás se podrá resolver el déficit de la democracia si no se resuelve el problema de los cuidados, y no podrá resolverse el problema del déficit de los cuidados si la democracia no se transforma y no abraza un nuevo paradigma para convertirse en una democracia más cuidadora. ¿Por qué? Porque hay una brecha importante, hay una falla que hace que quiebre el sistema de una manera extraordinaria, que es esa diferente asunción de responsabilidades del cuidado, que ya la han mencionado mis compañeras, por parte de las mujeres. Bien, esta vinculación que yo decía de esta producción de bienes de servicios y la reproducción de la vida, me parece que es absolutamente imprescindible que la entendamos, porque obviamente todas las personas necesitamos bienes, necesitamos de la producción de bienes para nuestra subsistencia, pero toda sociedad necesita de la reproducción de las personas por el mismo hecho, ¿no?, también para su subsistencia. Toda esta vinculación que ya señaló el marxismo, ya lo han comentado también mis compañeras, fue recuperada desde la investigación feminista para explicar y para dar a entender, dar valor los procesos de reproducción social. No hay sistema reproductivo, no hay sociedad que pueda existir sin que se reproduzca la vida y se sostenga. Es decir, la idea central de mi discurso es que no hay vida sin cuidados. Eso es imposible. Nadie, ninguna de las personas que estamos aquí hoy, ninguna de las personas estaríamos aquí si no nos hubieran cuidado al nacer, y ninguna de las personas habría tenido unas condiciones dignas. No se puede tener unas condiciones dignas si no se nos acompaña en los momentos más vulnerables de nuestra existencia, al final de nuestra vida, etcétera, etcétera. Y eso es la reproducción de la vida. Esa satisfacción de las necesidades básicas, diarias, de alimentos, de habitabilidad, de condiciones de higiene, condiciones de asistencia sanitaria, etc. Eso es la reproducción de la vida. Pero claro, todo esto que forma parte de los cuidados tiene que ir acompañado de una serie de condiciones que necesitamos las personas como seres sociales que somos, que vienen acompañadas de unas capacidades lingüísticas, de educación, de salud, necesidades socioafectivas que todas las personas necesitamos. Y eso formaría parte de una manera o desde un enfoque más amplio de la reproducción social. Creo que este sistema que conocemos, en el que nos hemos desarrollado, en el que nos hemos socializado, que conocemos y que nos acompaña, este sistema capitalista del cual parece que no podemos escapar porque tiene, pues es como un pulpo lleno de tentáculos que nos atrapa por todas partes, ¿no? Yo creo que hay una base que es esa unidad del conjunto socioeconómico, por el que tenemos que entender que no hay producción sin reproducción y que eso es una base esencial. Sin embargo, hay que señalar, y esto hay que subrayarlo muy claramente,
la verdad es que me han servido maravillosamente mis compañeras con sus exposiciones como fundamento, como sustrato muy claro para entender esto, y es que el subsistema económico del capitalismo depende absolutamente de todas y cada una de las tareas de reproducción social externas a él, que constituyen condiciones primordiales para su existencia. Pienso que es imposible que se desarrollen cada una de las actividades que configuran este sistema en el que nos desenvolvemos, este sistema capitalista, sin una apropiación de las actividades de reproducción social que, por cierto, de forma absolutamente mayoritaria, hemos desarrollado a lo largo de los siglos las mujeres. En segundo lugar, hay que señalar que existe una profunda contradicción entre la acumulación del capital y la reproducción social. Y se habla mucho de que se nos ha robado una vida, que hay unas contradicciones enormes entre capital y vida, que todas estas necesidades que el Estado como agente de redistribución tiene que proporcionar, recursos en forma de asistencia sanitaria, regulación laboral, educación, pensiones, condiciones laborales. Todo esto forma parte de una negociación, ¿no?, de un conflicto entre quien tiene el poder económico y quienes luchan por la obtención de los derechos sociales. Yo te escuchaba antes, Ainhoa, cuando hablabas de la tecnología, de las brechas de acceso a las tecnologías, porque tenemos ahí un conflicto intensísimo en la cátedra de Economía Feminista con el tema justamente de las tecnologías, de las brechas a las tecnologías, pero que a la vez también es de alguna manera una trampa, porque acceder a todas estas tecnologías, plataformas, etcétera, es acceder a las condiciones del mercado laboral, del capitalismo, etcétera, etcétera, y con una confrontación enorme con el impacto tremendamente negativo que también las tecnologías tienen para la vida de las personas, para la sostenibilidad de la vida, aunque parezca una contradicción, incluso para la salud de las personas. Pero bueno, eso ya es otro debate en el que podríamos también entrar en otro momento. Y es que la reproducción social se asume a través de 4 tipos de relaciones o de instituciones, que son, por un lado, la familia, mediante un trabajo que de momento vamos a decir que no es remunerado, aunque podría serlo porque se están abriendo ya posibilidades y cauces para que haya un trabajo también remunerado, aunque esto se lleva hablando desde los años 70, si remunerar el trabajo doméstico. Las feministas siempre hemos dicho que no, pero ahora, claro, hay otras posibilidades que luego comentaré. En segundo lugar, el Estado, mediante servicios y prestaciones que constituyen una especie de salario social. En tercer lugar, el mercado, que proporciona servicios con fines lucrativos. Podemos hablar incluso de todas las empresas de servicios de atención domiciliario externalizadas, que al final son nichos de mercado. Las empresas están simplemente para ganar dinero y no les importa, o les importa bastante poco o mejor o casi nada, el bienestar de las personas que reciben esos cuidados. Y en último lugar, la comunidad en sus múltiples formas. Las redes vecinales, las redes comunitarias sin fines lucrativos y otras, propuestas que las personas nos estamos teniendo que inventar, porque entendemos que, por un lado, el Estado no llega a todo, la familia no puede llegar, la familia se deteriora, las personas nos deterioramos porque no podemos llegar al cuidado de todos los seres queridos. Entonces, ahí ya nos estamos inventando fórmulas alternativas, ya hay mujeres que están creando redes para cuidados de los niños de las otras. Claro, pero esto tiene una serie de problemas jurídicos impresionantes, porque claro, asumir el cuidado de los hijos de otras personas, con qué responsabilidad, con qué problemas se podrían derivar. Claro, entonces esto es un campo también que se abre para el derecho y para el derecho laboral enorme. Bien, la reproducción social y el valor del afecto. Aquí entramos ya en otra dimensión. A mí hay una obra que me gusta muchísimo de Anna Jónsdóttir, que me parece también un clásico
maravilloso en teoría feminista y que enlaza también con cuestiones muy importantes de derecho laboral, y es que ella dice que toda sociedad descansa, esta idea ya la he repetido, pero ella explica muy bien que descansa sobre la producción de bienes que necesitamos para nuestra subsistencia y sobre la producción de nosotros mismos, porque, ella dice, nos necesitamos, porque una vida sin los afectos no es posible. Y aquí entra en cuestión un elemento nuevo, importante, para esta ecuación de los cuidados, de los trabajos, de si el cuidado al final es un valor, es un trabajo o no es un trabajo, que eso es un aspecto muy importante desde un punto de vista lingüístico y conceptual. Y ella, con su obra, El valor del amor, le importa el sexo a la democracia. Claro, ella lo que pone el foco en cuánto vale el afecto. Ese afecto del que ella dice los hombres, los varones, se han apropiado a lo largo de toda su existencia, y también esa sociedad patriarcal. Yo, como siempre digo, en las primeras asambleas, cuando hablamos de los constitucionalistas, las y los constitucionalistas, de los primeros parlamentos, de las primeras constituciones, siempre decíamos, los hombres eran los únicos que podían salir a la asamblea pública, eran los únicos que podían tener representación parlamentaria, pero ¿qué habría sido de esos varones que salían a la asamblea si no hubieran tenido un plato de comida encima de la mesa cuando hubieran llegado a casa, si no hubieran tenido a sus hijos y a sus hijas criados, limpios, bañados, etcétera, educados, etcétera, etcétera? Y es que yo creo que está bastante claro que la sociedad patriarcal se ha apropiado de aquello que es absolutamente imprescindible para que toda sociedad se sostenga, ¿no? Que son las tareas domésticas, las tareas, todo lo que tiene que ver con reproducción social y las tareas de cuidados. Y por tanto, esto es una deuda pendiente que hay que resolver. Esto el Estado no puede ya aplazar este problema nunca más, y de hecho el Estado ya lo está asumiendo y lo ha incluido en su agenda política. De hecho, el gobierno, en concreto el gobierno de España, ha estado trabajando y lleva ya más de un año, casi dos, trabajando en la elaboración de un libro blanco de cuidados que bueno, pues pretende sobre todo inspirar la Estrategia Nacional de Cuidados. No es tampoco una ocurrencia del gobierno español, porque hay una estrategia de la Unión Europea, Estrategia Europea de Cuidados, que se acaba de aprobar recientemente. Ha enviado la Comisión el informe ahora, en el mes de septiembre de 2022, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de Regiones también. Bueno, me interesa sobre todo ahora, digamos, hacer o señalar una división de lo que para mí implica el trabajo de cuidar. El trabajo de cuidar podría dividirse como en tres grandes grupos. En un primer lugar estaría el trabajo de cuidados profesionalizado, remunerado, que es el trabajo de cuidados que realizan las cuidadoras, los cuidadores profesionales. Podríamos señalar todo el colectivo de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria. Sabemos el gran problema que estas mujeres, porque digo mujeres porque la mayoría son mujeres, puede haber hombres, claro, pero la mayoría son mujeres, el trabajo que están realizando en precario. Sabemos, conocemos las noticias, cuánto tiempo han estado pues acampando ante o delante de las puertas del Ministerio de Trabajo, intentando negociar sus condiciones, pero también las trabajadoras de los centros de residencias, de los centros de día. Eso por un lado. Segundo lugar, el trabajo de cuidados no profesionalizado y no remunerado, diario, necesario para el sostenimiento del hogar. Ese que todas las personas hacemos cada día para que la vida de los demás, y también la nuestra, sea digna. Ese trabajo es el que siempre han realizado las mujeres de manera exclusiva y que, bueno, pues cada vez más están realizando también los hombres, están realizando los varones. Aquí yo tengo compañeros, colegas, que sé con hijas pequeñas y como están, y con hijos pequeños, como veo que algunos salen a las 12 incluso disparados para hacerle la comida. Es decir, que las cosas han cambiado bastante en, yo diría, un par de décadas. En ese estrato puede ser que sí. Después viene ya el tercer nivel, que es el trabajo
que yo le llamo trabajo de cuidados no profesionalizado. Atención, no lo realiza una persona que tiene un salario, no lo realiza una persona que se dedica profesionalmente al cuidado, pero que podría ser remunerado. Y aquí ya hago alusión a la ley 39/2006, la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, porque incorpora algunos elementos que ya tienen que ver con esta condición de esta persona. Yo no sé por dónde voy. Uy, ¿por dónde voy? ya me estoy yendo, ¿no? Ya estoy. Bueno, pues muy rápidamente. Existe la posibilidad de poder remunerar el trabajo de una persona que elige, que decide cuidar a un ser querido, pero que seguramente porque no tiene tampoco otra opción. Y solo por terminar, porque yo en realidad lo que quería es llegar a este punto, y lo dejo aquí solamente apuntado, la necesaria o el necesario reconocimiento del valor del cuidado como derecho. Hemos hablado de la crisis de los cuidados, especialmente, pues creo que muy afectada por la crisis COVID. Ya lo ha dicho mi compañera Nora, por tanto no me voy a detener en esto, pero solo permitirme que me vaya a esta diapositiva porque me queda mucho, pero solo, Adoración, si me permites, solamente un par de minutitos para centrarme en esto. Yo estoy trabajando en el ámbito del derecho constitucional por la reivindicación del reconocimiento del derecho al cuidado y como me imagino, os podéis imaginar, en la academia estas cuestiones tan novedosas y estas cuestiones tan atravesadas por una perspectiva feminista son bastante difíciles. En algunos sectores de la academia son complejas, pero yo estoy contenta, yo soy muy positiva en esto y muy optimista. Creo que en los últimos congresos de la Asociación Española de Constitucionalistas, que ya hemos podido tener una mesa de género en la que hemos podido hablar de estas cuestiones del cuidado y el reconocimiento del derecho al cuidado, estamos ya planteándolo y yo creo que para fundamentar cualquier derecho necesitamos, o para reconocer cualquier derecho, mejor dicho, necesitamos fundamentarlo. Fundamentar un derecho consiste en buscar los motivos, las razones, las necesidades que respaldan el deber moral de su reconocimiento jurídico, y hay 3 grandes razones que respaldan el deber moral del reconocimiento jurídico del derecho al cuidado. La primera es una obviedad básica, y es que el cuidado es imprescindible para la vida. La segunda es una cuestión que afecta dramáticamente a uno de los pilares de toda democracia, que es el principio de igualdad, y que hace que entendamos que el cuidado ha sido siempre ejercido por las mujeres y que justamente esa condición es lo que las ha colocado en una posición subordiscriminada y lo que ha proporcionado una limitación, o lo que ha repercutido negativamente en una limitación y en una restricción del ejercicio de sus otros derechos. Derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, culturales, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, el cuidado debe revalorizarse, y con él el colectivo de las personas cuidadoras. Como decía Lenturén durante la pandemia, Luigi Ferraccioli, grandes nombres que en la pandemia han puesto el foco. María Ángeles Durán es una investigadora que conocemos muy bien del CSIC, que ha escrito un tratado imprescindible, La riqueza del cuidado, que ha puesto el foco en esta nueva clase social que ella llama el cuidatoriado, que no podemos ya obviar esta realidad, y que, sin ninguna duda, se vería más protegido, más garantizado los derechos de las personas que cuidan, se verían más protegidos, más garantizados con el reconocimiento de un derecho al cuidado. Y bueno, pues aquí lo dejo porque no puedo seguir más tiempo. Gracias. La idea era que hacer una pequeña, en este momento me tocaría a mí hacer una pequeña intervención. Como vamos un poco justo de tiempo, voy a pasar automáticamente la palabra para que podamos intervenir
todas las personas que sí lo deseen, dos cuestiones antes. En esta pequeña intervención lo que pretendía hacer era dar un ejemplo de cómo algunas constituciones de América Latina, fundamentalmente la de Bolivia, la de Ecuador y la non nata de Chile, han abordado el tema de los cuidados y han abordado el tema de la lucha activa contra la desigualdad y la discriminación desde el punto de vista de los textos constitucionales. Es una tradición en nuestro grupo y en este seminario el enfoque de América Latina y el enfoque de lo que ha sido el núcleo de la actuación ¿no? del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que tenemos a los padres de este nuevo constitucionalismo entre nosotras siempre. Por tanto, está ahí, ¿no? Y podemos entrar en el debate porque tanto Ecuador como Bolivia, como la non nata de Chile, han enfocado claramente esta afirmación del cuidado como trabajo, y hay muchos artículos y libros de nuestro grupo de investigación donde se trata alguno de estos temas. ¿No? Quede esto para el debate. Hay otra cuestión que quiero resaltar. El abrir este congreso, este 10º congreso, con una mesa de estas características era una deuda de nuestro grupo de investigación con el feminismo. Y era una deuda que queríamos solventar y que todas las personas que hemos preparado este congreso teníamos muy claro qué queríamos hacer. Porque además no puede entenderse el acceso a los derechos sociales de otra manera si no es con este marco. Porque además el derecho a la vivienda del cual vamos a hablar está absolutamente marcado por estas desigualdades, y esto no lo digo yo, esto lo han dicho diversas entidades internacionales como el Comité DES, que afirma que la existencia de una discriminación estructural de género en materia de vivienda deriva fundamentalmente de la existencia de una discriminación de género en los mercados laborales, de la invisibilización de los cuidados, etcétera. Hace un año y pico publicábamos en la Vicepresidencia y en la Consellería de Vivienda un libro que se llamaba Género y Vivienda, que el entonces conseller Rubén Martínez apoyó desde un inicio. Tuvimos una jornada sobre género y vivienda en la que afirmamos que tanto las políticas públicas de vivienda como el propio diseño del espacio están concebidos en función de un modelo de familia heteropatriarcal y de relaciones sociales, de división del trabajo, de jerarquización de las tareas que está marcada por la batuta patriarcal. Esto es una investigación que todavía tenemos pendiente de desarrollar. Se me había olvidado la Constitución de la Ciudad de México, ¿cierto? Claro, cierto, se me había olvidado estar aquí. Y creo que con esta mesa lo que necesitamos decir es que cualquier encuentro que busque problematizar y analizar los derechos sociales y en particular el derecho de vivienda necesitaba partir de este análisis y de este origen de la desigualdad, y además queríamos hacerlo con una mesa como esta, con lo cual muchísimas gracias, chicas, por responder a la llamada. Y ahora sí, si me permites, doy solamente una cosita si me hubieras dicho, habla de las constituciones, me habría centrado solo en las constituciones. No, pero si lo que queríamos es que dijera lo que he dicho. No, pero quería añadir que la única constitución, la única que tiene incorporada, reconocida y en vigor el derecho al cuidado es la Constitución de Ciudad de México. Ciudad, la única. Y está muy bien, es muy completo, es concreto, conciso, bien. Y después tenemos la Constitución, la Federal de México, que ahora mismo está paralizada en el Senado. Está aprobado. Este articulado es mucho más complejo, mucho más... Estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas, pero hay alguna crítica que yo le haría, que si queréis luego entramos, pero el Senado la tiene ahí como en conserva muchos meses, y ahí está. Es la única, porque la de Chile, que está muy bien también, ya sabemos el que no pudo salir, y bueno, pues hay sistemas de cuidados integrales Oye, pues yo podría proyectar... Espera, vamos a dar la palabra, pero Bolivia y Ecuador también. Es que quería... El artículo 333 de la Constitución ecuatoriana dice muy claramente que se reconoce el trabajo de cuidados. Es más, el artículo reconoce la realización de un especial sistema de seguridad social para el trabajo de cuidados, y en la boliviana también, en la Ciudad de México quizá lo redactó de otra manera, pero, sí, pero es innegable que Bolivia y Ecuador... Me refiero como enunciado derecho al... No, el derecho al cuidado y el reconocimiento de cuidados, ¿vale? Y además yo creo que dentro del concepto de buen vivir también, bueno, y aquí hay expertos sobre la Constitución boliviana y ecuatoriana que pueden entrar, pero yo creo que todos los movimientos feministas que hubo también detrás y los articulados de las constituciones demuestran que ha habido un cambio radical y que fueron las pioneras sin lugar a duda en el reconocimiento de los cuidados y la valorización de los mismos. México lo desarrolla, pero... Como el derecho a... No, yo me refiero a ese enunciado lingüístico, me refiero. Yo solo quería proyectar una cosa porque vierais lo de la Alianza Global por los Cuidados. Sí,
¿Por qué no sale ya? Porque... Que no sabemos. No sé por qué no sé. Ha desaparecido el... No sé, damos la palabra mientras lo busco. Vale, vale. Bueno, vale. Queda por tanto, y ya veis que nos vamos a animar a debatir hasta entre nosotras, queda por tanto abierta el foro para debatir, criticar, comentar, todo lo que ustedes quieran. Bueno, buenos días, Diana Elisa Aldívar, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, acá en una estancia de investigación en la Universidad de Valencia, y agradezco mucho la invitación al evento. Ha sido un gran placer oír intervenciones tan acertadas, tan certeras y que reflexionan sobre temas tan importantes que tantos constitucionalistas como laboralistas, juristas, en sentido general, vienen advirtiendo hace mucho tiempo. Yo tenía algunas reflexiones y precisamente, especialmente a la profe Ainhoa, que especialmente agradezco su intervención, pedirle si pudiera profundizar, porque en cuanto al tema de la renta básica es algo por lo que la izquierda está abogando mucho. A mí me parece una propuesta excelente. Ojalá se pudiera lograr. Ya se han hecho muchas pruebas, intentos de hecho en diferentes lugares y ha funcionado de manera muy adecuada, persiguiendo lo que se quiere. Pero quisiera sobre todo que profundizara porque dice que no la convence del todo la idea. Sobre todo porque una de las cosas que se ha visto y que se pronuncia en favor de la renta básica es que permite al trabajador negociar desde una posición mucho más fuerte ante los empleadores, de no tener que, como no tiene ningún sistema de subsistencia, tiene que rendirse ante cualquier oferta que le hagan para no morir de hambre, sino que ya a partir de aquí partiría de un suelo, por así decirlo, ¿no?, económico, que le permitiría no ir al mercado de trabajo así absolutamente desprotegido. Y es una de las cosas que se pronuncia en favor de la renta básica. Todo el debate, otra cosa que quería comentar, que se ha hablado sobre el tema de los cuidados y del trabajo, sobre todo de las mujeres, por supuesto, en el hogar. Me recuerda una sentencia, si no recuerdo mal, australiana, que tuvo lugar de un juez donde un esposo decide divorciarse y la mujer no pudo estudiar y decir que no le corresponde a ella nada, todo era para él. Y entonces el juez pregunta, ¿usted estudió? No, yo no estudié porque me dediqué a cuidar a los hijos. ¿Y qué usted hacía? Entonces el juez va indagando. Al final la mujer hacía tanto de chofer como de trabajadora, como de mecánica, como de planchadora, todos los cuidados en el hogar. Y después de 30 años de haber criado a los hijos, el hombre decide separarse y él entendía que a ella no le correspondía nada. Entonces, tengo entendido que esa es la primera sentencia que reconoce el trabajo del hogar como trabajo no remunerado. Al final, tendría que buscar específicamente la sentencia, el juez falla, le condena al esposo a que tiene que pagarle su carrera universitaria y una indemnización bastante considerable por todos los años de trabajo que ella ha hecho y que no fue reconocido ni remunerado. Y entonces tengo entendido, ustedes sabrán más que yo del asunto, pero quería comentarlo, aprovechar la oportunidad para traerlo acá, que esta fue la primera sentencia que reconoció el trabajo de la mujer como trabajo no remunerado. Agradezco una vez más y aquí termino. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a las cuatro por las ponencias. Yo una pregunta muy concreta, aunque a lo mejor difícil. A partir de lo que vosotras habéis estudiado y sabéis, ¿cuál es la estrategia tanto legislativa como constitucional que se está demostrando o que tenemos más o menos datos que nos permitan intuir o saber que da más resultado para conseguir una efectiva consecución de ganancias en respecto a estos derechos? Es decir, ¿hay ejemplos que os vengan a la mente? Es decir, esta es la estrategia que se está demostrando que funciona mejor. Una proclamación constitucional genérica o, por contra, una más detallada. Que la batalla no sea constitucional, sino que sea a nivel legislativo. ¿Dónde se están produciendo más avances y cuál sería la estrategia, a partir de los datos que tenéis, que se está demostrando en el entorno comparado más exitosa? Gracias. Empiezas tú, Ana, si quieres, que te veo con ganas de seguir. ¿Qué tal, Ana? Y luego seguimos otra vez. Venga, dale. Bueno, pues... Tienes que poner los micros como sí, estaban. ¿los dos? ¿Así? Exactamente como estaban. ¿Ah? A partir de ahora, para todas las personas ponentes, que no toquen los micros. Vale. No tocar.
Bueno, pues a ver, yo quería decir un par de cosas para no extenderme mucho. Gracias por tu intervención. Matizar simplemente que cuando más vas ahondando en estas cuestiones, más te vas dando cuenta de que también hay una diferencia entre lo que son los trabajos domésticos y los trabajos de cuidados. Tendemos a confundirlos, pero no son exactamente lo mismo. En esto insisten mucho las personas que están formadas y preparadas para los cuidados, que tengamos en cuenta que siempre hemos contratado a alguien, quien fuera, ¿no? Porque a la desesperada buscas una persona pero las personas que trabajan en los trabajos de cuidados como profesionales de los mismos insisten en que se requiere una preparación, una formación, y también hay una parte afectiva que tiene que acompañar estos trabajos, que no es necesaria, digamos, en las tareas domésticas. Bueno, pero esto era simplemente por hacer esta matización que me interesaba. Andrés, preguntabas cuál es la mejor estrategia, qué es lo que serviría. Yo entiendo que aquí hay dos cosas, dos puntos de vista. Por un lado, la estrategia para que esto funcione y para que cambie el paradigma, porque la única solución es cambiar el paradigma. Luego entraremos en la cuestión jurídica, puramente jurídica, ¿vale? Primero vamos a la del cambio cultural y la del cambio de paradigma. Esto tiene que cambiar. O sea, este chip con el que nos hemos socializado, tan sumamente binarista de asunción de roles, mujer, asunción de roles, varones, esto tiene que ir cambiando. Entonces, esto no hay otra forma más que la manera, o sea, a través de la pedagogía y de la educación en las escuelas, en las casas, en las familias. De hecho, todas las nuevas leyes de igualdad que se están aprobando en las distintas comunidades autónomas, sobre todo las recientes, que ya pueden incorporar estas nuevas perspectivas, están incorporando la perspectiva de enseñar a los niños y a las niñas en las escuelas los conceptos de cuidados y de, muy importante, que aquí no hemos hablado hoy, autocuidado. Esto es importantísimo, el autocuidado no solamente es importantísimo para el concepto en sí de cuidado, sino para, a largo plazo, para incluso el sistema sanitario, la reducción de gastos, es decir, el autocuidado necesario para las personas, y esto se enseña, se tiene que enseñar. Entonces, pedagogía imprescindible. Ahora vamos ya al plano jurídico, al plano constitucional. Ahora tenemos un gran debate entre el grupo de constitucionalistas y de juristas que estamos trabajando sobre el reconocimiento del derecho al cuidado, sobre si ir al reconocimiento, a la constitucionalización. Ojalá que, para mí, desde mi punto de vista, yo sí que reivindico el derecho al cuidado en una Constitución, blindado por una Constitución. Ahora diré por qué. Y luego hay otra parte de compañeros, de colegas que están estudiando esto, y en el congreso que tuvimos en mayo, que era única y exclusivamente sobre el reconocimiento constitucional del derecho al cuidado, había compañeros que postulaban que era mejor una ley de cuidados o simplemente el diseño de un sistema integral de cuidados público. Es que yo creo que es todo. Necesitamos todo. ¿Por qué? Yo creo que necesitamos también que esté en la Constitución para evitar la volatilidad de la ley, la volatilidad de las políticas públicas que vayan en este sentido o en otro. Tiene que diseñarse ese sistema público de cuidados, que es en lo que se está trabajando ahora, pero claro, no sabemos qué vendrá después, no sabemos qué gobierno habrá después, no sabremos, y claro, es muy importante que haya unas cuestiones básicas, unos conceptos mínimos que estén blindados por un texto constitucional. Ya sé que me diréis, bueno, sí, pero a veces las constituciones recogen, y mira si hay cosas en las constituciones que se podrían interpretar de otra manera y no se hacen. ¿Vale? Pero entendemos que sí que hay unos mínimos que tienen que estar cerrados. Después también hay una labor muy importante que es la interpretación y la vía jurisdiccional. Pero claro, eso también sabemos las limitaciones que tiene. Entonces, yo desde mi punto de vista, yo iría por todo. Yo iría por unos contenidos mínimos en la Constitución. Un derecho al cuidado de configuración legal que se desarrollara por una ley de cuidados y que implicara el diseño de un sistema público integral de cuidados. Gracias, Nora. Sumar a lo que decía Ana, que ahí me parece interesante. Bueno, recientemente en la Argentina estaba la conferencia regional de la CEPAL, donde se estaban debatiendo estas temáticas. Me parece central pensar
en una ley de cuidados, pero que contemple aspectos que hagan a la corresponsabilidad, si no corremos el riesgo de que los cuidados se reifiquen en las feminidades y no intervenir en la división sexual del trabajo. Eso me parece que es un aspecto importantísimo a tener presente. Y quisiera sumar que en línea con lo que yo venía de mi presentación, de pensar las luchas a futuro o las luchas presentes posibles frente a la crisis por la cual estamos atravesando, es importante también ver de qué manera hacemos intervenir la crisis de reproducción social que contiene a la crisis de los cuidados como una herramienta de lucha y de demanda que no sea exclusivamente de las mujeres, sino que sea tomado por los movimientos sociales, por los movimientos, por el sindicalismo, en donde para eso es central, lo voy a tratar de decir muy resumidamente, es central que sea apropiado por todos, todas y todes y no sea una lucha que vaya de manera paralela a otras luchas sociales que se están dando. Creo que mucho se está haciendo en esa dirección, pero simplemente, si bien no era en línea con pensar la Constitución, seguramente las modificaciones constitucionales, creo que también sería interesante ver cómo podemos pensar algunos aspectos en esa dirección. Está encendido. Vale, genial. Bueno, pues con relación a la... Voy a empezar contestando un poco a la pregunta de los cuidados y voy a pecar de un profundo pesimismo constitucional. Para mí la Constitución es un papel mojado. Nuestra Constitución del 78, el Estado social ha desaparecido. Sin una Constitución material que lo soporte, es un dato formalmente constitucionalizado. El Estado social no es el Estado constitucional. El Estado social no es un Estado que se limita a evitar potenciales abusos de poderes y proteger derechos. Esta es una visión del Estado liberal en plena crisis. Incluso Hans Kelsen, y ahí voy a ser un poco ortodoxa, porque como siempre dicen que me voy un poco extramuros, incluso Hans Kelsen, cuando elabora sus últimas teorías en plena crisis del Estado liberal, reconoce una fuerza material como vector que es capaz de formalizar y garantizar la propia construcción teórico-jurídica de la normatividad constitucional, incluso Kelsen, que representa la teoría pura del derecho. Por lo tanto, ante un nuevo paradigma constitucional global, como es el orden jurídico de mercado, cuya formulación jurídica más acabada es el espacio supranacional europeo, un espacio supranacional europeo donde la corporeidad de las mujeres se declina en términos de una libertad económica, una libre prestación de servicios en materia de salud sexual y reproductiva, en estos momentos, a mi juicio, ni la política constitucional, la técnica legislativa carece de espacios suficientes para garantizar un derecho a los cuidados en términos de garantía y de conflicto frente a las estructuras de dominación y de apropiación sistémica del capital, y muchísimo menos en el espacio supranacional europeo la agenda política se plantearía una reconfiguración de los cuidados que fuera en contra del propio dispositivo de los tratados. Es decir, si queremos construir un sentido de los cuidados fuerte, vertebrador e integrador en un sentido de una sociedad pluriclase, tendríamos que romper el actual marco jurídico-político de los tratados, el Tratado de Lisboa, iniciar un nuevo proceso constituyente supranacional europeo y reconocer una vez por todas que la Constitución española nació el Estado social herido de muerte, o, dicho de una forma mucho más formal, que se produce una expulsión de la Constitución jurídica de la Constitución política, reapropiándose de aquella idea que la desarrolló Schmitt y que fue retomada por Forstop, que es un reconocido jurista en nuestro país, y se importó ese debate de la jurisprudencia alemana y se hizo una lectura descafeinada. Como mucho, nos incluirían en los principios rectores de la política social y económica, que todas y todos sabemos que ahí parece que la elasticidad llega a un fin, es decir, que podemos privatizar los servicios de los cuidados, podemos publificar los servicios de los cuidados y todo cabe en la Constitución. Y oiga, miren, todo en la Constitución no cabe, porque la Constitución tiene siempre un vector ideológico y unas fuerzas materiales que la sustentan. Respecto a la renta básica universal, ¿qué es lo que me...? A ver, con esto no quiero ser excesivamente crítica, porque claro, si uno hace crítica y no aporta nada nuevo, para mí eso es lo peor. ¿Qué me parece positivo de la renta básica universal? Que es una medida microsocial, pero que microsocial en el sentido de que se centra en los marcos de resistencia, es decir, voy a resistir, voy a tratar de erosionar en estos procesos de negociación individual con mis condiciones de trabajo, pero no traspasa el espacio macro, que es el espacio del conflicto y de erosión del mercado. Aquí estoy diciendo una terminología de Wright,
que es Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Les recomiendo, que es un libro maravilloso, la traducción al castellano. Incluso el propio Wright reconoce que es una quimera poder hablar de una erosión del capital per se, sino que es necesario recuperar lo que comentaba Nora, espacios de debate en colectivo, es decir, recolectivizar el riesgo, asumir que nos movemos en unos mismos espacios de marginalización y precarización. Entonces, la renta básica universal te permitiría negociar individualmente. Cuando negocias individualmente estamos contractualizando, y contractualizar es un devenir lingüístico del trabajo, que la profesora Doración ha escrito muchísimo, pero ha escrito sobre este devenir lingüístico del trabajo, que me parece desde la sociología jurídica del trabajo como el leitmotiv, y esta contractualización supone que tú, desde el punto de vista jurídico, estás en una situación de simetría parcialmente relacional con la persona que te va a dar trabajo. Esto acaba interiorizando un relato de, no comunidad de intereses, pero de legitimación social de la renta básica universal en el marco de las estructuras del capital. Por eso es el temor que yo tengo a que sea aprovechado en este despliegue reestructuralizante, que se va a volver otra vez a desplegar el capitalismo en su versión más aguda y salvaje, y que se apodere con un discurso diametralmente opuesto a lo que pretende, por ejemplo, Casasa, que es un mecanismo de emancipación que a mí me recuerda mucho al discurso de Emma Goldman, de individualidad como mecanismo de emancipación, ¿no? Y que tiene un relato mucho más amplio. Es el temor que tengo, porque el devenir lingüístico del trabajo como sujeto político, esa traición que se produjo incluso por parte de las fuerzas materiales italianas con ese pacto de Togliatti, cuando cede a esa retorsión del trabajo y esa huelga política se criminaliza, a mi juicio, eso fue el principio del fin. Entonces, o nos unimos para domesticar, dicho, y construir espacios de aseguración colectiva de los riesgos, porque es necesario que las personas se sientan acompañadas, y entran los cuidados y los afectos también, pero en el marco de las condiciones de conflicto. O yo soy muy pesimista, pero creo que esta inflación, pues generará un incremento mayor de la pérdida de subjetividad de las personas. Si tenemos un cambio de gobierno el próximo año, pues será una debacle en términos de política constitucional. Y el derecho a los cuidados pues quedará como una promesa vaporosa, quimérica, fantástica, pero que el texto constitucional, si nos tomamos la Constitución en serio, en estos momentos no hay garantías de implementación. Voy a tomar la palabra de manera muy, muy breve, fundamentalmente porque mis compañeras han realizado las afirmaciones clave, y siempre hablar detrás de Ainhoa es, como ya lo ha dicho ella, pues estoy absolutamente, casi al 98% de acuerdo con lo que plantea siempre ella. Y es verdad, la constitucionalización asegura muy poco, y más en este marco, en este corsé totalmente de plasmación neoliberal que nos marca los tratados de la Unión Europea. Creo que es importante, y para contestar, para dar una respuesta sobre todo a la pregunta del profesor Boix, a la hora de ver cuáles han sido los instrumentos exitosos, quiero primero evidenciar que hay muchas arenas de debate y de acción, sobre todo los movimientos sociales, el sindicalismo, que creo que es fundamental en cómo está absorbiendo el sindicalismo todo lo que es la lucha contra la discriminación, la cuestión de los cuidados, por supuesto la academia, pero hay otras políticas que debemos ver al compás, y es la necesidad de volver a reivindicar servicios públicos, y por supuesto luego las propuestas del eje Ferenda. A mí me parece mucho más importante el marco legislativo, que en estos momentos la posibilidad de una reforma constitucional, y dentro del marco legislativo aquel que se ha dado dentro del laboralismo, del derecho al trabajo, y no por algo corporativo, sino porque creo que uno de los cambios más importantes y que más está impulsando el cambio cultural es el reconocimiento de los permisos de maternidad-paternidad iguales, obligatorios, no intercambiables y pagados 100%. Y esto, que es una cosa que estoy viendo yo por olfato, y algunos estudios así lo avalan, que es cuando realmente se da la oportunidad a las dos partes, a las personas que comparten la maternidad-paternidad, de tener estos permisos, y también, por supuesto, no solamente para eso, sino para los cuidados. Y esto creo que está realmente produciendo una transformación, igual que hay otras arenas que parecen en los márgenes, pero que van a producir transformación. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la última ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, y a la reforma que está dignificando el trabajo doméstico, y cómo esto está afectando a las cadenas de cuidado y está dignificando la vida de las trabajadoras migrantes en este país. Y quiero ponerlo aquí de manifiesto, esta facultad
universidad, gracias al decano y al profesor Durban, que está aquí con nosotros hace un momento, lleva una colaboración con el consulado boliviano y con las trabajadoras migrantes bolivianas, y en particular con las trabajadoras migrantes que trabajan en el ámbito del hogar, y cada año realiza una serie de formación con ellas y una serie de actividades, y este año hemos trabajado con ellas hablando de cuidados y hablando de situación de mujeres migrantes y, bueno, colaborando en este empoderamiento mutuo que nos permite desde la academia acercarnos ya realmente a cuáles son los problemas de estas mujeres y ser conscientes de la magnitud, de la capacidad transformadora que tienen estas normas que parecen en los márgenes, pero que en realidad afectan a la vida de muchísimas mujeres y de muchísimas unidades familiares o sean entendidas de manera amplia, que estamos trabajando con la cuestión de los cuidados. Así que creo que a veces no se compatibilizan, pero yo he empezado la mesa diciendo que creo que es importante ver agendas compatibles, la dignificación del trabajo y el reconocimiento del derecho a los cuidados, y que para ello las alianzas entre las distintas caras de los feminismos son imprescindibles, así como las alianzas con los movimientos más clásicos, por supuesto con el ecologismo y con el sindicalismo y con la academia crítica. Y dejamos aquí esta mesa y nos vemos a las 12:30, un poquito antes, para la mesa siguiente. Muchísimas gracias.